¿Qué pasaría si sacás el tumor con una operación? ¿El cuerpo se vuelve más agresivo? Bueno, a ver, mirá, te lo explico claro porque esto genera muchísimo miedo cuando aparece un tumor en el cuerpo, ya sea en el hígado, en el pulmón, estómago, páncreas, intestino, colon, recto, la próstata, en el útero, tuvo los colectores renales, la glándula tiroides. No es algo que el cuerpo hace porque sí, porque se le antojó la gana, porque se le ocurrió, porque se volvió loco, sino hay una orden biológica detrás, hay una urgencia, hay una demanda concreta, ¿sí? Que el organismo está intentando resolver. Entonces el sentido de este tumor es aumentar la función de ese tejido, de ese órgano, para darte más chances de sobrevivir, ¿sí? Más chances de adaptación frente a esa situación que se vivió como un shock biológico, ¿sí? Como una urgencia. Es algo inesperado, algo que viviste dramático, en soledad, y eso impacta al mismo tiempo en los tres niveles, psique, cerebro y órgano. Lo mismo pasa en la glándula mamaria, en la dermis, son todos tejidos que van a crecer en una fase activa, porque ahí está el sentido biológico, donde el crecimiento tiene un propósito específico. Ahora bien, también existen otros tipos de tumores o de crecimientos que aparecen o se desarrollan en una fase de reparación, y esto es clave entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Hay tejidos, por ejemplo, como los de que derivan del mesodermo nuevo, huesos, articulaciones, músculos, tendones, los ganglios linfáticos, que en la fase activa pierden tejido, se necrosan, porque biológicamente el cuerpo interpreta como que esta estructura ya no me sirve, necesito reforzarla. Entonces primero hay una pérdida de tejido, una necrosis, una desmineralización, una descalcificación, y luego cuando el conflicto se resuelve, viene una fase de reparación, de relleno de tejido, donde ese tejido se tiene que reconstituir, ¿sí? Se tiene que rellenar para hacerse más fuerte. Y lo mismo ocurre con los tejidos del ectodermo, ¿sí? Como los conductos mamarios, cuello del útero, conductos biliares, pancreáticos, curvatura menor del estómago, los tubos bronquiales, donde primero hay una ulceración en la fase activa y luego de resolverse el conflicto aparece un crecimiento para poder reparar y cicatrizar eso que se ulceró en esa fase adaptativa, ¿sí? Para poder cerrar esa úlcera. Entonces, ¿qué pasa si vos sacás un tumor con una operación? La pregunta no es si el cuerpo se vuelve más agresivo, porque en biología no existe la agresividad, no hay algo bueno o algo malo, la biología no opera con una moral, ¿sí? O si hay algo invasivo, enemigo o agresivo. Lo que existe siempre es una lógica biológica de supervivencia. Si vos sacás un tumor pero el conflicto que le dio origen sigue activo, el cerebro va a volver a ejecutar esa orden porque la necesidad biológica no fue resuelta. Es como apagar una alarma sin haber solucionado el problema que la encendió. Entonces, no es que el cuerpo se enoje o se vuelva más agresivo o se vuelva loco, sino que el programa biológico que se puso en marcha sigue activo. Y si ese tumor estaba en una fase de reparación y lo interrumpís, también podés cortar ese proceso que el cuerpo ya estaba, digamos, intentando cerrar y terminando de reparar. Por eso el foco nunca debería estar, digamos, solamente enfocado en extirpar o eliminar el tumor, sino en comprender qué viviste, qué necesidad biológica se activó, ese conflicto ya se resolvió o seguís en contacto con él mediante rieles o seguís recayendo en el conflicto. A ver, es decir, tenés que buscar la situación personal o lo que viviste, cuál fue ese estrés biológico que vivió la persona, que llevó a tu biología a percibir una amenaza o un peligro en una necesidad y activar un programa biológico, ¿sí? Tenés que tener en cuenta los rieles que te conectan al evento, ¿sí? Porque mientras eso siga activo, el programa biológico va a seguir ejecutándose.
Entonces, el verdadero, digamos, camino no es pelear en contra del cuerpo, ni pensar que se va a volver más agresivo, sino es salir del programa biológico entendiendo su origen, resolviendo el conflicto y permitiendo que el cuerpo termine lo que empezó en un determinado momento. Entonces, más allá de que si nosotros extirpamos un tumor, aplicamos radio, aplicamos quimio, si todavía seguimos metidos en el conflicto biológico, ese tumor que es ordenado por la psique y por el cerebro, si yo lo saco, va a volver a generarse porque todavía hay una percepción de amenaza, de estrés, de supervivencia, ¿sí? Entonces, siempre lo fundamental es comprender cuál es el tejido que está creciendo. Si crece en fase activa, si crece en fase de reparación, significa que ya solucionó el conflicto, ¿sí? Saber cuál es la función del órgano. ¿Qué hace ese órgano? ¿Atrapa oxígeno? ¿Atrapa el alimento? ¿Lo digiere? ¿Lo traga? ¿Lo elimina? ¿Lo disuelve? La mama, ¿cuál es la función? ¿Nutrir al nido? ¿Proteger a una cría? Entonces, teniendo en cuenta la función del órgano, nosotros podemos ir a buscar cuál fue ese conflicto, cuál fue mi DHS, cuál fue esa necesidad que en un instante de mi vida mi biología la percibió como insatisfecha y decidió ayudarme adaptándome con un programa biológico sensato y de supervivencia, ¿sí?